Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 1 de marzo del 2022. Les voy a pedir por favor que me confirmen si me escucho bien, si no me escucho cortado, si no existe alguna interferencia por ahí. Si la hay, me comentan por favor. El día de hoy vamos a retomar donde nos quedamos ayer lunes, particularmente porque no tuvimos mucho tiempo de comentar realmente ni de explicar algunos conceptos de la dinámica que se llevó a cabo el viernes pasado. Primero, recordar, el viernes pasado hicimos una dinámica, tanto de manera presencial como los que estaban a distancia, relacionada con la elección de dos colores, rojo o negro. Y durante la dinámica, pues bueno, fue importante cómo, en primer lugar, dentro de cada equipo, tomaban la decisión tratando de generar una estrategia, considerando los puntajes posibles que se podían otorgar. Pero también a partir de las instrucciones que se tenían originalmente y posteriormente con base en las instrucciones que se presentaron desde un inicio. En este sentido, la dinámica consideraba muy claramente desde el principio de las instrucciones que este juego consistía en salir ganando. Y que el único equipo que perdía, o los equipos que perdían, eran los que tenían resultados negativos. Y eso se muestra desde el inicio. Es un detalle importante porque gracias a ello podemos entender con mayor claridad que bastaba con que tuviéramos 0 puntos o 1 punto y con eso ya habíamos salido ganando. Mientras que si teníamos -1 o -30, daba igual, ya perdimos. Incluso aunque todos tuvieran puntaje negativo y nosotros fuéramos el que tuviéramos menos negativo, digamos, de todas formas perdíamos. Considerando esto y a partir de las puntuaciones posibles dentro de cada ronda, fue que se fueron generando los diferentes puntajes que tenemos de este lado. En este sentido, por ejemplo, pudimos apreciar cómo algunos de ustedes obtuvieron aspectos victoriosos, específicamente equipo B y equipo C, mientras que el equipo A y el equipo D, pues desafortunadamente ya no pudieron conseguirlo. Pero uno de los temas más importantes aquí tiene que ver con la toma de elecciones durante la negociación en la ronda 5. En esta ronda 5 fue muy importante cómo ambas partes, o bueno, las 4 partes en este caso, se pusieron de acuerdo o trataron de ponerse de acuerdo. Sin embargo, a final de cuentas, no todos respetaron la decisión. Platíquenme, por favor. ¿La decisión era que todos votaran negro o que todos votaran rojo en la ronda número 5? ¿Era negro o era rojo en la ronda número 5? A la hora de la negociación, ¿qué es en lo que habían quedado? ¿O quedaron así, que 3 votaran negro y 1 rojo? Lo veo difícil, pero ustedes díganme. Era votar rojo. Era votar rojo, y si no me equivoco, Mabel, ¿tú eres la que estaba a distancia? Sí, profe. ¿Por qué tú sí votaste rojo y no negro? Bueno, después de la negociación, esa ronda de negociación, lo comentamos en equipo y pues al final se quedó esa decisión de votar rojo. Ok. En este caso, entonces, ¿me podrían decir que el equipo confió en los demás? Ni siquiera se les ocurrió que los podrían acuchillar por la espalda. Ok, parece que sí fue así. En este caso, pues bueno, si yo fuera el equipo A, B o C, me sentiría muy mal porque hicimos que el equipo rojo
Básicamente desde ahí se fuera para abajo. Ya no pudo recuperarse nunca más. En cambio, esos primeros tres equipos, A, B y C, los que estaban en formato presencial, votaron negro. Y aquí me queda una duda. ¿Se pusieron de acuerdo los que estaban en presencial, los líderes de equipo en presencial, para votar negro? ¿O coincidió que los tres hicieron cambiar su opinión al final? ¿Líderes de equipos, A, B y C? Coincidió, nos dice Alexander. O sea, no se pusieron de acuerdo. Fue coincidencia solamente. Bien. De hecho, en este sentido, en la mayoría de las ocasiones, esto es lo que sucede. No siempre en la ronda 5, de hecho, más o menos en la mitad de las ocasiones que he puesto esta práctica, eh, lo hacen en la ronda 5, esta traición, vamos a llamarle, o este cambio de opinión. En ocasiones lo hacen en la ronda 8 y solamente en una ocasión me ha pasado que en la 5 y en la 8 sí hicieron lo que se pedía o lo que habían acordado, pero en la ronda 10 lo cambiaron. Entonces hay que jugar estratégicamente. En esa ocasión aquel equipo que jugó estratégicamente lo hizo muy bien, alcanzó puntajes muy altos por eso, pero bueno, también todo el grupo se enojó con ellos. Pero en este caso, pues bueno, fue coincidencia y fue en la primera ronda de negociación. Sucede. Y esto tiene una explicación, pero vamos a ir parte por parte. Primero, esta dinámica nos permite entender de mejor manera cómo es que aplican las reglas o cómo podemos, debemos, mejor dicho, entender las reglas del juego antes de jugarlo. Cómo debemos de entender cuál es todo el contexto de una negociación, cuáles son aquellas características, detalles, intereses, necesidades, motivaciones y demás que debemos tomar en consideración antes de empezar el juego. Y un aspecto sumamente importante y por lo cual pongo esta dinámica después de haber visto el tema de negociación integradora, tiene que ver con que estas reglas del juego básicamente implican o te están diciendo, si te pones de acuerdo con los demás equipos, todos van a salir victoriosos. Si te pones de acuerdo con los demás equipos, no es necesario que nadie pierda. Si te pones de acuerdo con los demás equipos, todo puede fluir de manera muy sencilla. Sin embargo, nosotros no lo vemos así, porque usualmente tenemos en nuestra mente ese concepto de ganar muy arraigado. Porque siempre tratamos de ser los mejores, porque siempre queremos eh, diferenciarnos de los demás en términos positivos. Y eso no es culpa de ustedes, ni es culpa de sus papás o de nadie, es culpa del sistema como tal, como está creado. La idea en muchas ocasiones, por ejemplo, con las calificaciones o con la ropa que usamos o con el carro que traemos y demás, es tratar de ser mejor, lo cual no está mal. Sin embargo, viene una segunda parte, tratar de ser mejor que los demás. Y allí es donde empieza a flaquear esta idea. ¿Es realmente importante, realmente necesario ser mejor que los demás en algo o no lo es? Habrá muchas posturas en este sentido, pero la que sí definitivamente sabemos que podría variar tiene que ver con el concepto de ganar. Ser mejor implica necesariamente ganar en muchas ocasiones, sí, pero también se puede ganar llegando a acuerdos que nos beneficien a todos. Para ganar no necesariamente tiene que perder la otra parte. Para ganar no necesariamente tengo que hacer que pierda la otra parte. ¿Podemos ganar dos personas? Sí. ¿Tres? Sí. 5, 10, 20, 50, sí. Entonces, ese concepto de ganar lo retomamos y lo formamos a no necesariamente ser el mejor,
o en este caso el que mayores puntos obtiene, sino más bien a identificar qué requerimos o qué nos interesa a nosotros, en qué momento ganamos. Para esta dinámica, el ganar era simplemente tener un puntaje positivo. Eso era todo. O incluso un puntaje neutro. Podían incluso tener un puntaje de 0 y aún así ganaban el juego. Y no importaba si un equipo tenía 40 y otro 1, ambos equipos ganaban por exactamente igual. ¿Me explico? Entonces, si entendemos mejor las reglas del juego, también podemos entender mejor qué es lo que necesitamos hacer para poder ganar. Y ese ganar, entonces, una vez que se entiende desde esa perspectiva, nos permite visualizar el entorno de una forma distinta. Nos permite entender que estamos en una negociación integradora y como tal, la idea no es quedarnos con todo el pastel ni con la mayor parte de ese pastel. La idea en este caso es agrandar el pastel, que todo se alcanza en una rebanada. A lo mejor alcanzas una rebanada pequeña, una rebanada grande, pero todos obtienen ese beneficio. Nadie se va a quedar sin pastel. En cambio, lo que sucede es que durante la negociación entramos a una dinámica en la que, derivado de ese malentendido sobre el concepto de ganar, la mala consideración del contexto dentro de las reglas y el querer tomar una mayor cantidad de pastel, formamos alianzas en algunos casos, desconfiamos o confiamos en otros y por ende no hacemos lo que se había acordado originalmente y entramos en una dinámica de culpa y justificación. Y no me dejarán mentir, después de la primera ronda de negociación, donde se había tomado un acuerdo por parte de los 4 equipos, en la siguiente, en la ronda 8, pues existió este ciclo de culpa y justificación. Oye, ¿por qué votaste así si habíamos quedado que era de esta otra manera? No, lo que pasa es que mi equipo, lo que pasa es que no confiamos, lo que pasa es que no sabíamos tal, lo que pasa es que X cosa. Y uno echa la culpa y el otro se justifica y esa es una dinámica, un ciclo que difícilmente va a concluir de forma exitosa. Entonces, en este sentido, debemos tener cierta certeza de que las cosas realmente sucedieron o van a suceder de cierta forma, pero también es importante considerar la curiosidad para saber qué pasaría si. Y recuerdan que desde el principio de la materia teníamos un concepto que veíamos en ese inicio, en el cual planteábamos los distintos escenarios posibles. Y decíamos que antes de entrar a una negociación debemos conocer cuál es el peor escenario. Entonces debemos ser curiosos. ¿Qué pasaría si yo voto negro y los demás votan rojo? Ahí tenemos el dato. ¿Qué pasaría si yo voto rojo y los demás votan negro? ¿Qué pasaría si 2 votamos rojo, 2 votan negro? Y en este caso tenemos la certeza de lo que va a suceder. Tenemos esa curiosidad, a ver qué sucede si hago esto o esto otro. Y sabemos con certeza qué va a suceder en cuanto a los puntos. Pero más allá de eso, la negociación no se toma en consideración solamente con puntos o solamente con dinero. Una negociación implica también otras motivaciones de cada una de las partes. Implica también emociones o sentimientos de cada una de las partes. Implica también la posibilidad de que una de las partes se sienta ofendida, se sienta agradecida, tenga diferentes maneras de apreciar lo que se está haciendo. Y eventualmente eso va a provocar que exista o no confianza. Les platico lo que sucedió con los demás grupos. Con el 8-2, estuvo bastante bien la negociación inicialmente. Después, en la ronda 5, sucedió algo muy similar a lo de ustedes, pero en aquel caso sí fue premeditado. Sí se tomó con claridad el hecho de que veo a las demás personas muy convencidas, muy de acuerdo, nosotros vamos a jugar de esta forma para ganar más.
y no hubo coincidencias. En aquel caso, 3 votaron rojo, como se había acordado, y 1 votó negro, al contrario de ustedes. Aquel equipo sí jugó de forma estratégica para lograr eso. Eventualmente, pues bueno, no tuvo el mejor resultado. Posteriormente los equipos también se enojaron y en las siguientes rondas ya no confiaron ninguno en el otro y se echó a perder la negociación de los 4. En el grupo 8-3 sucedió algo parecido también, pero de forma, vamos a llamarle, distinta. En la primera ronda de negociación, todos votaron rojo, todos. Allí no hubo ninguna traición, no hubo desconfianza, no hubo nada que hiciera que las demás partes no votaran de esta forma. Todos votaron rojo y todos se ganaron sus 9 puntos en esa ocasión. Perdón, sus 3 puntos en esa ocasión. Sin embargo, en la ronda 8, en la siguiente ronda de negociación, allí sí se habían puesto de acuerdo otra vez para que todos votaran rojo, pero ahora sí hubo un equipo que no lo hizo. Hubo un equipo que votó negro y entonces traicionó a los demás. Y en la última ronda, en la 10, pues bueno, todos votaron negro y todos perdieron puntos. Entonces, cada uno de los equipos, en cada negociación y en cada dinámica, debemos identificar esos aspectos concretos que nos pueden brindar confianza o no. En ocasiones, como en el equipo, como en el grupo 8-2 que les decía, podemos ver que todos los demás confían en nosotros y los traicionamos y listo, yo gano más. ¿Eso está bien? No. En otras ocasiones, sabemos que no confiamos uno en el otro, pero pongamos este voto de confianza y después vemos que sí, que todos votamos igual y por ende todos confiamos entre todos. Excelente. Pero en la siguiente ronda te traiciono, lo cual tampoco es lo ideal. Entonces, ¿qué es lo ideal? En primer lugar, el entender que ese paradigma que tenemos sobre ganar y sobre la traición o sobre la confianza, debemos tratar de hacerlo a un lado. Debemos de pensar de forma más objetiva y no tanto con lo que tenemos en nuestra mente. O sea, no pensar continuamente que siempre nos van a traicionar, pero tampoco pensar que nadie lo va a hacer. Tenemos que enfrentar a cada parte, a cada punto, a partir de ciertas características puntuales. Una de esas características tiene que ver con el tono de la voz, otro tiene que ver con la forma en que se desenvuelve, los datos que tiene, las gesticulaciones y todos aquellos movimientos del cuerpo que puede hacer una persona. Esos detalles nos permitirán confiar más o confiar menos. Pero además, si tenemos la posibilidad de que nos brinde una mayor cantidad de información, nos va a generar mayor confianza todavía. En este sentido, entender, por ejemplo, quiénes son los integrantes de su equipo y ver la posibilidad de entender también quiénes podrían traicionar y quiénes no. ¿Qué equipo tiene mayor probabilidad de que nos resulte de forma exitosa en la negociación y cuál no tanto? Entonces hay que considerar esos elementos. Pero principalmente entender o identificar qué tipo de negociación estamos jugando, distributiva o integradora. Punto importante también, y ya solamente para terminar, esta negociación implicaba que ustedes tomaran una decisión general. Obviamente las decisiones de cada ronda y tal, pero una decisión general. ¿Prefiero jugar con una negociación distributiva o con una negociación integradora? En muchos casos hicieron algo que no se debe de hacer. Aparentaron hacer una negociación integradora para después traicionar. Y como lo comentamos desde principios también de la materia, la idea de una negociación
uno de los elementos principales de la negociación tiene que ver con la ética. Y como se los he mencionado también, si tú detectas que una de las partes es poco ética cuando está negociando o tiene actitudes poco éticas, ¿sabes qué? Deja de negociar con esa persona. E incluso destrúyelo desde otra perspectiva. Dile a la gente cómo es esa persona, qué es lo que hace, para que nadie negocie con él o con ella. En este caso, desafortunadamente, muchos lo hicieron así. Repito, no lo debemos hacer porque eso nos impacta mucho más a nosotros, en nuestro prestigio, en nuestra reputación, en la reputación de nuestra empresa, y eso eventualmente nos impacta de forma negativa. Nadie va a querer hacer negocio con nosotros. Es mejor, y ojo con esto, porque seguramente mucha gente no va a coincidir, es mejor que perdamos de una forma ética a ganar de una forma no ética. ¿Ok? Entonces, tómenlo en consideración para lo siguiente. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, preguntas o comentarios sobre esta dinámica? ¿Estamos todo bien? Todo bien, profe. Perfecto, pues bueno. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con las exposiciones. O ya terminamos las exposiciones. No, ya terminamos. Mañana entonces vamos a seguir. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en esta unidad. Entonces, les pido por favor estén presentes, ¿vale? Dejamos entonces hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe.